Existe algo curioso en cuanto a los juegos de Mario, ya que la mayoría de los juegos se juegan diferente a sus predecesores, con mecánicas que se agregaron para que cada uno fueran únicos, pero existen algunas excepciones, donde las secuelas solo trajeron cambios sustanciales, pero siguen manteniendo la misma estructura. El caso más obvio es el verdadero Super Mario Bros. 2, que salió en Japón, y aquí llegó bajo el nombre de Super Mario The Lost Levels, en el recopilatorio Super Mario All Stars, donde agregaron unas cosas, pero sigue siendo lo mismo que su predecesor. Pero algo que cambiaron fue la dificultad, convirtiendo este clásico en un verdadero reto, con saltos largos y precisos, obstáculos y demás condiciones que lo vuelven uno de los juegos más difíciles de la saga. Pero Nintendo volvió a hacer lo mismo con su saga de Mario Galaxy, ya que sacó un juego similar a su precuela, con otros agregados muy curiosos. Eso es Super Mario Galaxy 2. Este juego fue creado por Nintendo y fue distribuido por la misma empresa, el cual salió en el 2010 para el Wii. Ya después fue puesto en descarga digital para el Wii U. El problema con esta plataforma de la compañía de compras digitales es que con el paso del tiempo va a ser desactivada, si no es que ya lo hicieron, por lo que la mejor opción es conseguirlo en su formato físico. El hecho de que este juego se volviera un éxito para la compañía incentivó que se explorara más el concepto. Al principio pensaron en sacar este juego bajo el concepto de una mejora en los mundos ya existentes, agregando los conceptos que se descartaron, como la utilización de Yoshi con el mismo motor gráfico. También quisieron que el jugador tuviera un mayor control del entorno en los lugares, cosa que solo implementaron en ciertos niveles, con una cantidad importante de novedades para al final darnos una entrega donde Mario, Luigi y Yoshi recorren la galaxia en un juego de plataformas para esta secuela. La historia comienza de una forma ya conocida. La princesa invita a Mario para compartir un pastel y disfrutar del Festival de las Estrellas, el cual ocurre cada 100 años. En el camino al castillo, nuestro plomero se encuentra con un destello en la hierba y resulta ser un bebé Luma, el cual se encariña con Mario, posicionándose en el interior de su gorra y otorgándole la virtud de dar un giro mágico para golpear a enemigos y romper cristales. Pero al llegar al castillo, Mario se topa con que el lugar está bajo ataque de Bowser, el cual ha conseguido aumentar su tamaño y con ello aterrorizar el lugar, secuestrando a la princesa, el cual brincando se va de la galaxia al centro del universo, y nosotros nos quedamos en el planeta, donde unos Lumas nos hablan y reconocen al pequeño de nuestra gorra, ayudándonos a salir del lugar para tomar su primera estrella de poder y acabar en una especie de planeta donde Luba, una estrella morada y algo gorda, nos ayuda con su tripulación, convirtiendo este particular cuerpo celeste en una cabeza de Mario con la que nos moveremos en el universo y llegar hasta rescatar a la princesa Peach. El juego es idéntico a cómo se juega Super Mario Galaxy, es decir, tendremos que usar el Wiimote en conjunto del Nunchuk, con uno nos moveremos, mientras que con el otro apuntaremos, si lo agitamos golpearemos y brincaremos. Durante todos los niveles podremos recolectar estrellas de dulce y tendremos el objetivo de encontrar una estrella para finalizar el nivel. Realmente en este apartado Mario es completamente igual, pero cuenta con un agregado extra que puede cambiar un poco la jugabilidad. En algunos niveles encontraremos un huevo de Yoshi, el cual al ser golpeado saldrá este simpático personaje que podremos montar. A diferencia de Sunshine, aquí estará disponible todo el tiempo y solo desaparecerá cuando pase mucho tiempo sin ser montado, ya sea que nos bajemos de él o nos golpeen derribándonos de su montura, donde saldrá corriendo y se desvanecerá, volviendo a aparecer en algún nido en su forma de huevo. Este tendrá sus movimientos característicos, podrá comer a los enemigos sacando su lengua y devorarlos. Esto se logra al apuntar sobre el personaje en cuestión. Podrá flotar por un tiempo, al igual que en Yoshi's Island, pero también se incluyeron nuevos poderes, ya que al comer unas frutas especiales, una de ellas nos convertirá en un globo azul que expulsa aire y te permite alcanzar plataformas sumamente altas. Otro le da la facultad de volverse amarillo y resplandecerá con un brillo que permite ver plataformas invisibles que solo nos soportará cuando las iluminemos, y el tercero es uno que lo vuelve rojo, y Yoshi podrá correr sumamente rápido y podrá avanzar en las paredes. Todos estos tienen un tiempo en funcionar, recordando mucho al World, con las ventajas que obtenías cuando comías un caparazón de un color en particular.
Pero no solo Yoshi es el nuevo agregado, también Mario obtiene dos nuevos poderes, un hongo roca que convierte a Mario en piedra y este se convertirá en una bola con la que podrá golpear a los enemigos mientras gira descontroladamente, y otro que nos da un traje de nube, el cual nos seguirá tres pequeñas nubes que al girar con su ataque creará una plataforma de nube en el momento que queramos. Además nos da la virtud de poder caminar sobre estas. Estas dos vienen acompañadas de todos los antiguos poderes que Mario obtuvo en Super Mario Galaxy, como las flores, el hongo de abeja, el hongo resorte, la estrella y el hongo fantasma, las cuales tienen las mismas virtudes que en el anterior. Al igual que en su predecesor, contaremos con un círculo dividido en tres que representa nuestra salud, la cual puede ser recuperada al tomar alguna moneda dorada, y podemos aumentar a 6 golpes cuando encontremos un hongo especial. El juego ha cambiado totalmente su estructura, ya que antes para entrar a un nivel tenías que ir a la sala especial desde la nave nodriza, pero aquí viajaremos con nuestra nave de Mario en un mapa similar al de las entregas en 2 dimensiones, donde nos moveremos por una ruta, y para acceder a los niveles tendremos que pasar el anterior o conseguir cierta cantidad de estrellas, ya que en cada nivel habrá secciones donde obtendremos las estrellas y para conseguirlas es necesario pasar por diferentes obstáculos, desde enemigos, trampas de escenario, recorrer un laberinto, cumplir con alguna misión otorgada por algún personaje, una carrera o acabar con algún jefe, pasando por un grupo de diferentes galaxias para llegar al escenario del enemigo final, donde tendremos que acabar con él. Cada galaxia es casi única, donde tendremos mundos muy coloridos, con temáticas como la pintura, un árbol, casa embrujada y demás. Cada uno podrá tener diferentes objetos que nos benefician, donde estarán estructurados para acabarlos con su utilización, pero también algunos se modificarán conforme lo requiramos. Por ejemplo, algunos paneles se girarán cuando demos un golpe de giro. Además podremos recibir una carta de algún personaje que nos reta a hacer su misión. Esto tiende a ser muy aleatorio, ya que podrá ocurrir en cualquier momento, donde cada porción tendrá las mismas mecánicas de gravedad, es decir, lugares semicirculares estarán gobernados por su centro, mientras que los entornos más grandes y semiplanos nos jalará hacia abajo, donde podrá tener un hoyo negro que si somos tocados por este nos matará instantáneamente. En cada uno de los niveles habrá un coleccionable, una medalla meteoro. Esta al coleccionarla nos permitirá activar el estado del cometa travieso. En esta ocasión ya no se rige por un color, en los cuales tendremos que coleccionar monedas moradas, una carrera contra el tiempo, acabar con todos los enemigos de una sección y demás, en la cual tendremos un límite de tiempo en la mayoría. Aquí es donde la cosa se complica, ya que este tiempo es muy corto y de hecho muy justo, por lo que un simple error provocará un fracaso. Podremos explorar nuestra nave, en la cual se nos irá agregando las diferentes especies de las que nos hayamos topado, sirviendo como una especie de museo, ya que los poderes estarán en un cuarto, mientras que todo lo demás regado en la estructura superior, desde Toads hasta el mismo Yoshi. Además, en este lugar tendremos un banco, en el cual podremos depositar nuestras estrellas de dulce. Esto solo nos ayuda a evitar que las disparemos y a guardarlas cuando las requiramos, donde dependiendo la cantidad nos darán un plus, ya que algunos lumas glotones nos pedirán que los alimentemos, tanto en los niveles como en el mapa general. Otro detalle es que también habrá algunos que nos pedirán monedas doradas, cosa que fue un agregado extra en esta entrega. En algunos niveles podremos cambiar por Luigi y ser usado. Además hereda las mecánicas de poder jugarlo con 2 personas, mientras que tu compañero solo se limita a ser un cursor que dispara. Los enemigos será otro agregado que tuvieron, ya que algunos serán reciclados del anterior, pero contando con nuevos, desde marcianos que se ven afectados por la gravedad del entorno hasta los clásicos Koopas. Algunos serán otra versión, pero cada uno podrá ser acabado ya sea pisándolos, caerles de sentón o golpeándolos al acercarnos a ellos cuando estén aturdidos, y dependiendo de cómo los acabemos nos darán monedas doradas o estrellas de dulce, por lo que uno tiene que priorizar qué tipo de recompensa necesitamos en ese momento. Los jefes son muy buenos y en muchos lugares serán únicos, tendrán sus patrones y lugares especiales donde golpearlos, y en algunos utilizaremos los trajes, siendo una versión más intimidante de algunos enemigos menores u otros siendo especímenes únicos. Además regresan los jefes del juego anterior, aumentando aún más el reto. En algunos momentos usaremos a Yoshi contra algún jefe, pero no serán en muchos. El único detalle que es pésimo son las peleas del jefe en cada mundo, el cual es Bowser la mayor parte. El problema es que su estrategia y patrones son iguales y solo aumentando su patrón de ataque.
El juego es bueno al igual que su precuela, pero esto genera un problema, ya que no se siente una evolución como lo llevaban, más bien es un DLC, o al menos así lo siento, y el problema es Yoshi, que como aparece en la portada uno pensaría que lo utilizaríamos más, pero no, solo en contados niveles. De hecho solo aparece en pocas ocasiones. Los momentos en los que lo usamos son buenos, pero al seguir jugando uno siente su ausencia. Además la historia es un reciclado casi idéntico del anterior. No es que los juegos de Mario se dignen a cambiar su fórmula, pero presentaban otras motivaciones y escenarios, pero en este es lo mismo, lo cual me da aún más la sensación de que esto solo es una actualización más que una secuela. El reto está muy claro en este, siendo un juego mucho más difícil. Aquí cada error puede provocar una muerte. Esto es bueno ya que es uno de los Marios más desafiantes, sobre todo para encontrar las estrellas verdes, que son un plus, los niveles secretos, donde nos volvieron a traer secciones de niveles más difíciles del anterior, y los cometas traviesos. Si te gustó la fórmula es un juego que te gustará, pero si esperas un cambio sustancial, este título no otorga muchas virtudes. Un juego que repitió la fórmula de su predecesor, no es malo y trae un extra muy importante, que si te gustó explorar la galaxia, en este volverás a encontrar la magia, eso es Mario Galaxy 2. Espera, no te vayas. Si aún tienes ganas de seguir viendo contenido de videojuegos, te invito a que entres a los canales de la comunidad de la Abadía Retro, donde encontrarás mucha más información acerca de este tema, y a la cual pertenezco. Podrás entrar en una forma sencilla, solo buscando el canal de tu interés en la descripción. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!